en esta época posmoderna caemos en que uno no puede tomar posición por nada y se hace una suerte de homologación de tomo postura, soy fanático. No, uno puede tomar postura. Yo tengo una posición política tomada, todos saben, ¿no? Desde donde voy, de derecha, de conservador, y eso no tengo miedo, obviamente, de decirlo. Saben que soy cristiano católico. ¿Eso significa ser fanático? No, para nada. Yo voy a tomar una posición porque en la vida a los tibios los vomitaré. Es decir, hay que tomar una posición. Ahora, porque un otro tome una posición distinta, ¿hay que hacerle algo? No, para nada. Que cada uno tome en libertad la posición que tenga ganas de tomar, pero uno justamente puede argumentar, puede explicar, puede posicionarse, debatir frente a un otro que tenga una idea distinta, pero que puedan coexistir esas ideas. Muy bien, amigos de Custos Veritatis, de Pastoral Josefino Maralina del Perú, Oblatos Perú, y todos los que nos escuchan de otras plataformas, bienvenidos a mi canal. Bueno, ahora desde otra plataforma llamada StreamYard, porque bueno, ya la plataforma que usaba antes estaba un poco obsoleta, así que ya ahora he podido tener esta disposición del StreamYard. Pero bueno, ahora tenemos un tema muy importante porque se da mucho en el ámbito de la vida cristiana, ¿no? Y cuando hablamos de fanatismo religioso, como estamos viendo, pues no solamente me refiero al fanatismo que escuchamos en Medio Oriente, en otros países, ¿no? Incluso países cristianos, ¿no? Donde puede ser que haya algunos atentados y eso, ¿no? Sino que también en lo cotidiano podemos notar este tipo de fanatismo religioso que ahorita vamos a hablar y definir, ¿no? Voy a dar la bienvenida a Pablo Caruso. Pablo, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Hola, padre. Bueno, muchas gracias por invitarme nuevamente a tu canal. Un orgullo, un gran gusto es poder compartir contigo. Igualmente, bueno, ya también estuve en su canal en alguna ocasión y bueno, creo que es la quinta vez que está aquí en mi canal, ¿no? Que estamos charlando. Sí, no llevo la cuenta, pero sí, como un montón de veces, sí. O varias veces que estamos teniendo estas conversaciones, ¿no? A nivel Sí. de lo que vemos, ¿no? Entonces, vamos a hacer primero la invocación al Espíritu Santo, en el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Ven, Espíritu Santo, llena los corazones de tus fieles y enciende en ellos el fuego de tu amor. Envía tu Espíritu y todo será creado, y renovarás la faz de la tierra. Oh Dios, que has iluminado los corazones de los fieles con la luz del Espíritu Santo, haznos dóciles a sus inspiraciones, para gustar siempre bien y gozar de su consuelo. Por Cristo nuestro Señor. Amén. En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Muy bien. Estamos bajo el auxilio del Espíritu Santo y ahora pues vamos con la primera pregunta de ese tema: psicología, fe y fanatismo religioso. A ver, Pablo, desde la psicología, ¿qué es el fanatismo religioso? A ver, yo en realidad hablaría más del fanatismo en general, que después se aplica a las distintas esferas, por ejemplo a la religión, por ejemplo a la política, por ejemplo al deporte, por ejemplo a cualquier esfera de interacción en lo humano. Por lo tanto, el fanático tiene ciertas características que, insisto, pueden ser aplicables en este caso a una persona, a un fiel que va a tu parroquia, o un fanático en, por ejemplo, aquí en Argentina, la grieta política de un bando A o del otro bando. Entonces, vos lo que estás preguntando o hacia dónde vamos es el fanatismo aplicado, en este caso, al ámbito de lo religioso. Pero definamos el fanático, ¿no? El fanatismo etimológicamente viene de fanaticus, es alguien exaltado, es alguien que se lo definen también como perteneciente al templo, es alguien que tiene características de inspiración, que tiene ideas rígidas, que es frenético, que después tiene algunas características más que podemos ir viendo. Pero básicamente el fanático tiene estas características, o etimológicamente se define de esta forma. Y pasamos, si querés, a la aplicación dentro del ámbito religioso. Esto pasa bastante porque, a ver, se agarra una idea, en este caso
la religión, vamos a tomar, siendo obviamente vos un sacerdote católico y yo un católico practicante, un psicólogo católico, y lo pueden ver en las imágenes que tengo atrás, o los que me conocen de la manera como trabajo. Y también podemos ser definidos quizás por alguien como fanáticos, pero me parece que el que estaría definiendo de esa forma carecería de la argumentación de lo que es realmente un fanático. El fanático encuentra en este espacio o en estos espacios un ámbito de seguridad, es decir, por algún tipo de inseguridad previa, por algún tipo de herida, por alguna cuestión a nivel, estamos hablando de lo emocional, vos agregás la parte teológica, obviamente, ¿no? Que sos el especialista. Encuentra en ese ámbito, encuentra en la rigidez de la idea, un ámbito de seguridad, un ámbito de orden. Se ordena el interior a partir de rigidizar la idea, en este caso la idea X en relación a la religión, cualquiera puede ser, y encuentra allí el sumergirse en aquello que le da paz, tranquilidad, seguridad. Pero el punto es que no puede reconocer que haya otro o que haya otras cosas. Es decir, yo soy católico practicante, vos sos un sacerdote católico, y para nosotros la verdad es el catolicismo. Recién fuera del aire hablábamos acerca de esto a partir de un intercambio que yo hacía con el padre. Y uno puede ser tildado quizá de fanático. A mí en los videos me pasa mucho. Por ejemplo, en el video que hice de constelaciones familiares, se la pasaron diciéndome que la religión católica y que esto, que lo otro. O sea, un montón de comentarios bonitos y buenos, y los comentarios malos venían más o menos por lo mismo. El catolicismo que no te permite ver no sé qué, y vos que estás cerrado a la apertura de conciencia, de las nuevas técnicas, bla, 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 bla. Pero la diferencia es que uno cree que, porque estamos hablando de que la religión es una cuestión de fe, ¿no? Una cuestión de fe que lo define muy bien, y padre, vos agregá lo que quieras, en Hebreos 11, ¿no? La fe es la espera de los bienes que no se ven, etcétera, ¿no? Creemos en eso, por la verdad que se nos revela, después agregalo vos. Pero reconocemos que, bueno, que está el judaísmo, pero reconocemos que está el islam, que reconocemos que hay otros. Y uno no quiere ir en contra de esos otros, es decir, bueno, que cada uno tenga su espacio y que cada uno venere o alabe a quien tenga ganas de hacerlo, pero cuando me vienen a preguntar a mí, a uno, bueno, uno dice, yo soy católico y creo que esta es la verdad por esto, esto, esto y esto, es decir, uno no va a ir en contra del otro, sino que va a argumentar a favor de lo que uno predica. Por ejemplo, el video de constelaciones familiares, donde yo me paro desde esta vertiente, lo que voy a hacer es argumentar con la realidad a favor de por qué las constelaciones familiares provienen de una cuestión que no son de Dios, ¿no? Y eso no significa que uno sea fanático, sino que uno está posicionado aquí, pero reconozco y uno otorga la libertad a quien quiera de hacer las constelaciones familiares. No es que uno va como fanático a ver que los que hacen constelaciones familiares no deben hacerlo, sacarlos del lugar y quemar el espacio. No, para nada, que cada uno haga lo que tenga ganas de hacer. Pero mi misión es informar acerca de por qué las prácticas de Nueva Era no son de Dios, sino que provienen del otro lado. Entonces ahí no hay un fanatismo, sino hay un posicionamiento. Lo mismo ocurre con la política, bueno, sobre todo aquí en Argentina, con las elecciones que se vienen y con los candidatos que hay, con los personajes que son importantes, ¿no? Que tienen características, sobre todo algunos más novedosos, como el caso de Javier Milei. El posicionamiento, uno va a tomar una posición, de ahí a fanatizarse hay un trecho importante. Por lo tanto, me parece que tiene que quedar bien claro eso, porque si no, en esta época posmoderna caemos en que uno no puede tomar posición por nada. Y se hace una suerte de homologación de tomo postura, soy fanático. No, uno puede tomar postura. Yo tengo una posición política tomada, todos saben, ¿no? Desde dónde voy, de derecha, de conservador, y eso no tengo miedo, obviamente, de decirlo. Saben que soy cristiano católico. ¿Eso significa ser fanático? No, para nada. Yo voy a tomar una posición porque en la vida a los tibios los vomitaré. Es decir, hay que tomar una posición. Ahora, porque un otro tome una posición distinta, ¿hay que hacerle algo? No, para nada. Que cada uno tome en libertad la posición que tenga ganas de tomar, pero uno justamente puede argumentar, puede explicar, puede posicionarse, debatir frente a un otro que tenga una idea distinta, pero que puedan coexistir esas ideas. Las características o algunas de las características del fanático remiten básicamente a que tienen una
autoimagen, una visión personal que constantemente está en una suerte de escena agonal con el otro, una escena de batalla, de conflicto. Es decir, tienen unas ideas muy rígidas, tienen un sentimiento y una experiencia de esa idea a nivel emocional muy fuerte y no permiten que ingrese otra, no le dan la posibilidad en ese foro interno de, por ejemplo, hacer un intercambio. Bueno, me cierro y muchas veces ahí aparecen las falacias ad hominem hacia el otro, es decir, no hay la posibilidad de una argumentación, sino que se tiende a agredir a la persona, un comportamiento bastante, incapaz de cambiar una opinión, ni siquiera de reflexionarla, con cierta capacidad de intolerancia, muy intolerante, comportamientos que tienen que ver justamente con una toma de poder. Esas son algunas de las características que el fanático, definiéndolo como estábamos viendo nosotros recién, generalmente actúa o lleva hacia adelante. Puede haber una creencia de superioridad moral, de creerse superior, por eso hablaba de la cuestión de poder en una relación asimétrica con ese otro. Pero me parece que estos son como los puntos, ¿no? Que, insisto, lo estoy abriendo más a nivel global. Después se puede puntualizar, obviamente, en casos que vos tengas, que estás todo el día en una parroquia y seguramente lo debes ver cotidianamente. Pero que quede claro esto, no porque hablemos de fanatismo uno no puede tomar posición. No, uno debe tomar una posición. El tema es cómo toma esa posición, ¿no? La libertad intrínseca, entre comillas, del ser humano, depende del autor donde nos paremos, si somos libres o no somos libres, implica justamente que uno puede decir, bueno, yo tomo esta posición, vos tomá la que tengas ganas de tomar, podemos debatir, podemos intercambiar ideas. Yo por ahí nunca voy a estar de acuerdo con alguien de izquierda, por ejemplo, nunca voy a estar de acuerdo. ¿Eso significa que soy un fanático? No. Significa que tengo una posición tomada, pero que respeto que el otro sea de izquierda, uno no va a hacerle nada a esa persona. Y ni siquiera probablemente va a dejar de hablar con esa persona, sino que va a haber puntos contrastados y que cada uno después, pueda seguir por su camino. Me parece que va un poco por ahí. Sí, claro, que también el fanático es como que quiere llenar vacíos y una forma que lo haces también con algunas prácticas religiosas, ¿no? Se podría decir también. Bueno, sí. El tema del vacío es un punto, ¿no? Porque a nivel subjetivo, la experiencia del vacío, o como dirían autores psicoanalistas, ¿no? La falta es constitutiva del sujeto, es decir, que siempre tenemos algún tipo de percepción de falta, y no forzosamente se va a llenar con la religión. En el mejor de los casos se llena con la religión, porque en otros casos se llena con drogas, se llena con sustancias, se llenan con poder, se llevan con el sexo descontrolado, se llegan a otras vertientes un poco más negativas. En el caso de la religión, yo preferiría a alguien que se fanatice con Jesús a que ande consumiendo o comprando compulsivamente o lo que fuera por llenar ese vacío. Después lo que hay que trabajar es qué pasa con ese vacío, por qué se manifiesta de esta manera, y la vivencia de ese, pongámosle el título de objeto sustitutivo de ese vacío. Bueno, agarro la religión, lo meto en ese hueco, me siento, entre comillas, completo, pero tengo una vivencia un poco quizás desordenada de esa variable. Lo mismo que tengo un vacío, lo lleno con alcohol, con drogas, con mujeres, con esto, con lo otro, con trabajo, en workaholic, por ejemplo, ¿no? Lo que hay que trabajar ahí no es tanto el efecto de cómo vivís la religión, en este caso, en tu ejemplo, sino lo que hay que trabajar es qué pasa con la intolerancia a la falta, ¿no? Algo que es constitutivo de todos nosotros y que tenemos que tener la posibilidad de tolerar, que esa completud o esa cuestión social de la media naranja, es decir, que el otro me completa, esto es una falacia social. Tenemos que amigarnos un poco con esa falta, porque si no estamos corriendo desesperadamente a llenarlo con algo. Y uno de los puntos donde generalmente se cae cuando no es patológico es, por ejemplo, en lo cotidiano, en el materialismo o en el consumismo. Y caemos en eso cuando experimentamos ese vacío. Agrego un temita, ¿no? Y cuando tenemos alguna carencia a nivel identitario, es decir, que nuestras raíces del árbol, la identidad, que es aquello que nos nutre, que nos da vida a lo largo del tiempo, que tiene esa definición de quién soy, ¿no? Que tiene esa definición de cuál es esa propia originalidad en mí. Cuando no encuentro eso, lo más probable es que ese vacío pulse más fuerte y deba ir a completarlo con algo. En el mejor de los casos lo completo con la religión, en lo doméstico del día a día se completa con el famoso consumismo, y para eso está todo el aparato cultural a disposición, y cuando ya es un poco más complicado se utilizan otro tipo de cosas, ¿no? Exacto. Antes de pasar a la segunda pregunta, leo un comentario. Otros términos que vulgarmente tienen connotación negativa es fundamentalista y dogmático, y usan para desacreditar, que es el comentario que nos hace José R., ¿no? Que agradezco su comentario. Sí, también
aparecen estos comentarios. Sí, agrego una cosita, padre, Sí. agrego una cosita, que justo el otro día lo hablaba con un sacerdote amigo. ¿Por qué? Porque me ha pasado, esto es testimonial, ¿no? De últimamente ir a alguna celebración importante a nivel religioso, estamos hablando de una Eucaristía o de algún sacramento, y que se haya perdido en cierto sentido la vivencia de lo sagrado. Entonces como que todo es muy mundanizado, como que todo termina siendo muy materialista, como que la parte más importante de una celebración, podemos decir ahí donde se hace el sacrificio, la consagración, como que todo muy así nomás, en las últimas vivencias. Entonces, claro, después empiezan a aparecer, como eso está muy progre, muy progresado, muy licuado, muy light, donde todo vale, donde la falsa diversidad y toda la cuestión. Y claro, tiene que haber otro polo muy rígido que lo que haga es generar justamente las dos polaridades, porque si no nos quedamos en esta nada. Entonces aparecen personajes que son tildados de fundamentalistas, ¿no? Aparecen personajes que por ahí te bajan la verdad más dura, te bajan como es la tradición, y claro, y se empiezan a generar como, qué fundamentalista este. Pero en realidad este aparece porque hay una pérdida de la vivencia de lo sagrado, entonces queda como todo desbalanceado para un lado. ¿Se entiende a dónde voy? Aparecen o movimientos Sí, o congregaciones que son mucho más duras, más rígidas, porque acá hay una blandura y hay algo muy light, que es la vivencia de este último tiempo que estoy viendo, lamentablemente, y después dicen, bueno, esto que es fundamentalista, qué duro este padre que está diciendo tal o cual cosa, y la verdad que yo prefiero obviamente inclinarme para este lado que para este que no termina diciendo nada, ir a una misa termina siendo casi una reunión social que ir a algo que tiene que ver justamente con lo sagrado. No sé qué opinás vos, padre, o qué ves en el último tiempo. sí, es la verdad. O sea, como que se va llevando todo a un sentimentalismo, ¿no? Y se olvida la parte de la contemplación de lo que es el misterio pascual, porque ese misterio pascual es el que sana mis heridas y es Dios quien sana. No es el sacerdote, ni el coordinador, ni el encargado de hacer la oración el que me va a sanar, sino es Dios. El problema es que a veces nos basamos en un sentimentalismo que nos lleva a un radicalismo extremo, que me conecta a la siguiente pregunta, que justamente el tema que quería tocar es este, ¿no? Abordado desde la psicología, obviamente, ya que dentro de lo que hemos hablado del fanatismo está esto del rigorismo, ¿no? De una idea que termina siendo rígida en mí, no permito otras cosas. Y he notado mucho en algunas parroquias donde he trabajado y también con algunas personas que he conversado, ¿no? Que en el fondo, pues muchas veces nos llaman, nos dicen qué devociones tienen, qué piedades practican, y a veces te das cuenta de que practican un montón de actos de piedad, ¿no? Y devociones. Y cuando uno va hablando con estas personas, tienen problemas tan grandes dentro de sí mismos que se presentan muchas veces como personas muy buenas, muy bondadosas, pero cuando hablas con sus hijos o vas a sus casas, te das cuenta de que pues son muy rígidos. A sus hijos pues les exiges muchas cosas. Si ve un error en su hijo, lo tilda de malo y le pone rigidez, exigencia, y después dice, padre, no sé qué hago, que a mis hijos les he dado todo, pero mis hijos se portan así. Le digo, pero mira, fíjate, hay una cosa, a veces les digo, es que hay algo en ti que falta sanar. El problema es que tú estás llenando tus vacíos con estos actos de piedad que está bien, pero el problema es que tú no buscas cambiar y no buscas sanar, sino buscas sentirte bien, nada más. Y buscas que todo sea así rápido, como si tus hijos o otras personas pues tuvieran el mismo proceso que tú. Entonces la pregunta es, ¿no? Más o menos va por ahí, ¿por qué hay gente, ¿no? Que por llenar vacíos busca realizar ejercicio de piedad, pero solo para sentirse bien y sin convertirse, ¿no? Más o menos. Es la connotación que quería, Sí, por sí, donde sí, quería sí, ir, ¿no? no. Buenísimo. Es una pregunta que tiene su complejidad, porque si uno la desmembra, la analiza, analizar es dividir en partes para poder abordar a una conclusión. Bueno, a ver, uno no va a juzgar moralmente si esa persona, por lo menos yo no lo voy a hacer, si es buena o mala. Yo creo que hay una intención, hay una intencionalidad positiva, hay una intencionalidad, me estoy representando esa imagen, ¿no? De esa persona que es por ahí bastante rígida, que hace muchos actos de piedad, no sé, que está todo el día en la parroquia, o que reza un montón, o que va al curso que se propone, va a todas las misas, pero que después hay cierta inconsistencia o incoherencia, perdón,
o incoherencia a la hora de la aplicación, ¿no? Como que quedaría más en una teoría y no en una praxis consistente, es decir, poder llevar esa teoría a la práctica. Yo creo que en esos casos hay mucho del mundo de las ideas, es decir, mucho del idealismo, porque la idea es, el idealismo justamente es la idea desencarnado de lo real. Cuando se manejan ideales tan altos, que vamos a tomar el caso de la positiva, ¿no? De que hay gente que tiene una intencionalidad muy buena, que quiere realizar todo esto para justamente ser mejor, llegar más cerca de Jesús, etcétera, pero que después le cuesta bajarlo o trasladarlo, porque ahí, entre la teoría de la teoría y la práctica, que sería la vivencia, hay un cortocircuito. Y ese cortocircuito justamente está dado por lo que vos mencionaste en una palabrita que comienza con H, que es herida, ¿no? Hay algo ahí que está impidiendo que la teoría se pueda concretar en la práctica. Y también hay que agregarle que cuando estamos hablando de la idealización, la idea desencarnada de lo real, como estamos hablando de lo perfecto, es muy difícil después, o es casi imposible de aplicar. Entonces, muy lindo las ideas, pero después hay que tratar de llevarlos a la práctica. Y a todos nos pasa que muchas veces, y a mí también eso me lo dicen un montón, pero vos que hablás acá, que allá, que escribís, que no sé qué, y te equivocaste en esto, pero más vale que me voy a equivocar. Más vale que, como el cura, los sacerdotes, predican, predican y predican. ¿Eso significa que son perfectos? No, no significa que son perfectos. Significan que buscan estar lo más cerca de Dios, buscan ser lo más sabio, el más conocimiento, pero que después, a la hora de la aplicación, muchas veces se juegan un montón de situaciones en el medio que llevan a que uno le pulse más la herida, le pulse más el impulso, le pulse más alguna vivencia adversa y que no pueda descender justamente esa teoría a la práctica. Entonces, este es el caso como mejorcito, podríamos decir, ¿no? Aquella persona que tiene una intencionalidad de convertirse, una intencionalidad de vivir de este lado, que por algún motivo entre la teoría y la práctica hay una suerte de cortocircuito y no estaría llegando, entre comillas, bien la información para poder aplicarla. Entonces, en la casa, en el trabajo, en lo que fuera, tiene una mala reacción o tiene alguna otra cuestión, hace el esfuerzo, pero lo que tiene que trabajar esa persona es qué ocurre que no está pudiendo cómo aplicar lo que predica. Eso significa lo que predica, lo que habla, lo que cuenta, lo que comunica. Eso significa que no lo tiene que comentar, comunicar o decir más. No, volvemos a lo mismo. A los tibios los vomitaré, es decir, hay que comunicarlo. Bueno, uno tiene la experiencia intelectual, bueno, se puede comunicar o les gusta estar en la parroquia, les gusta hacer acciones de caridad, pero después algo sucede, no sé, en casa, en trabajo, donde fuera, que no está pudiendo hacer ese match de coherencia y consistencia. En los otros casos que también vos planteabas que no hay una intencionalidad del cambio, que solamente se hace como una suerte de máscara piadosa o una máscara bondadosa, ahí tenemos un mayor problema. ¿Por qué? Porque no habría justamente una coherencia a priori de lo que se busca con lo que se hace. En el caso anterior hay una coherencia de lo que se busca, busco la santidad, estoy en la parroquia, hago esto, pero después me falta la aplicación porque hay algún match o un desencuentro, mejor dicho, por cuestiones humanas a trabajar. Entonces esa persona lo que hay que hacer es, bueno, trabajemos humanamente y espiritualmente para que se puedan eliminar esos bloqueos del medio y se alcance la mayor santidad posible con todas nuestras dificultades y limitaciones. Somos seres liminales, diría el padre José Kentenich. Entonces, en el otro caso, es un poco más complicado porque no hay coherencia entre lo que estoy buscando, no estoy buscando el cambio. O sea, no estoy buscando convertirme, según el ejemplo que vos traes. No estoy buscando esto. Pero bueno, voy a entrar aquí, a poner mi máscara social, a mostrarme que soy bonito, a mostrarme que yo quiero esto, pero en realidad no lo estoy queriendo. No quiero el cambio real, porque el cambio real me implica deshacerme de aquella identidad a la cual me ha definido durante mucho tiempo y sería experimentar un duelo que no quiero. Estamos tomando un ejemplo, ¿no? Un ejemplo de lo que vos estás planteando. Después, el caso a caso es muy distinto. Entonces ahí sí hay una problemática, porque lo que se hace no es lo que se busca, ergo, el resultado final obviamente va a ser defectuoso. Se va a dejar todo lo que hiciste en la puerta de la parroquia y después se va a hacer lo de siempre, pero porque no hay una intención de cambio que implique, o de conversión que implique, intentar vivenciar la teoría para llevarla a la práctica, que es el problema que tiene el primer caso, la teoría aplicada, pero tiene sí la intención. Entonces, me parece que la problemática estaría ahí.
Una persona que a priori no tendría esa intención de hacer una modificación de posición subjetiva en su vida. Claro, justo mencionaste una palabra que es duelo, ¿no? ¿Cómo se llama? En ambos casos, ¿no? que hemos planteado, tanto aquel que no encuentra esa coherencia por, como tú dices, ¿no? Usted la palabra en inglés un match, porque hay algo que no está trabajando, como el otro que solamente lo pone como una careta, no como una falsa identidad. Justo ahí es el detalle, cuando uno le descubre aquello que tiene que trabajar, está el problema. ¿Por qué? Porque tú le dices, mira, tú le vas preguntando, bueno, en mi caso como acompaño, voy preguntando, y cuando llegamos a esa parte como que tienden a la negación y se encierran, no, yo estoy haciendo las cosas bien, son los demás los que hacen las cosas mal, son los Bueno, ahí demás también que me tenés un hacen a mí sufrir. fanatismo, claro, ahí también, perdón Sí. que te corte, tenés un fanatismo de la idea. La idea rigidizada de que mi autoimagen en relación a la conducta es la apropiada y la responsabilidad o la culpa en este caso es proyectada hacia la afuera. Es decir, no me muevas, perdón que te corte, pero me parece interesante, no me muevas de esta posición rígida porque yo no me voy a mover de aquí. Es decir, no intentes moverme vos porque yo no me voy a mover de aquí. Lo que hay que hacer ahí es romper las estructuras para que caiga por sus propios medios. Te tiro un tip, ¿no? Hay que romper las estructuras ahí para que esa persona deje de sostenerse en esa falacia que ha construido, en esa coartada, y realmente pueda ver dónde está el punto. Pero es súper interesante lo que traes, padre. ¿Sí? Porque la Claro, negación es un hay una mecanismo defensivo. pregunta, sí, Sí. claro. Hay una pregunta que hace aquí un amigo que es de los filotomistas del Perú, ¿no? Soy asesor de este grupo, dice, los sacerdotes deberían tener formación en psicología y terapéutica porque se va haciendo necesario una especie de terapia con los valores escolásticos en estos tiempos, donde la psicología es general. Ese es uno, ¿no? Sí, yo Más o diría que se menos. necesitan más psicólogos católicos, básicamente, ¿no? Yo estoy pensando en formar psicólogos de este estilo, que es muy difícil, porque lo que se necesita es eso, es decir, el psicólogo no puede ser cura y el cura tampoco puede ser psicólogo. Es decir, a ver, puede haber un sacerdote que de formación sea psicólogo, obviamente que sí, pero me parece que hay que respetar los campos. ¿Pueden tener la formación para intentar entender un poco más? Sí, pero me parece que después, tanto el psicólogo católico, a ver, yo lo que hago es, cuando detecto que hay algo de lo espiritual y me encargo de hacer discernimientos en influencias demoníacas, etcétera, o patologías mentales, que es uno de los nichos donde trabajo, yo después lo que hago es dejarle al sacerdote en la puerta para que después se encargue. Yo no me voy a meter en ese campo porque no es mi campo. Y yo veo mucho esto, que los sacerdotes muchas veces, y esto yo como atiendo un nicho bastante religioso, muchas veces sucede que uno con un paciente está trabajando A y en la dirección espiritual, en lo humano, en la variable humano, le dijeron B y se me desarmó todo el trabajo que venía haciendo. Y ese es un problema de que se entrecruzan los campos. Es como que tengo un paciente, por ejemplo, que el sacerdote está trabajando liberación y yo diga, no, liberación no más, ahora lo que tenés que hacer es dejar eso y solamente rezar 3 Ave María. No, me estoy metiendo en un campo que no. O sea, no es mi campo. Es decir, seguí haciendo liberación, trabajemos lo humano, trabajemos el duelo de tu identidad anterior, lo que sea. Entonces acá es lo mismo. Muchas veces sucede esto. Como el campo espiritual y humano tienen un límite a veces muy difuso, se entrecruzan los campos y a veces es muy difícil trabajar de esa forma. Porque uno viene trabajando un punto, y después del otro lado le dice no. Pero pará, ¿de dónde sacamos que no? O sea, ¿cuál es la formación, la evidencia y el trabajo a nivel humano para que la intervención sea opuesta cuando está saliendo fallido? Lo mismo que si yo me meto en un campo que no tiene que ser. No, bueno, no te confieses porque eso no es un pecado. No, pará, que el sacerdote diga si es un pecado o no es un pecado, no yo. Entonces, la respuesta es, ¿pueden tener formación? Sí, claramente que pueden tener formación, pero para dejar en la puerta, en este caso el psicólogo, que se encargue de trabajar la faceta humana. Lo mismo que hacemos nosotros, de dejarlo en la puerta para que el sacerdote trabaje la faceta espiritual. Sí, aunque a veces tendremos que, bueno, los sacerdotes, a veces como yo estoy llevando el proyecto Raquel aquí en mi parroquia, como que a veces no encuentras algún psicólogo que te ayude, te dé la mano, tienes que tocar algún tema que por capacitación nos dan para ver solamente ciertos casos, no todos, porque si me dicen tengo problemas de identidad, mira, ¿sabes qué? Te recomiendo un psicólogo muy bueno, anda con él y conmigo me vas diciendo algunas cosas, ¿no? Porque estos campos yo no entro.
¿no? Exacto. Sí, Hay una, eso es hay una ético. pregunta, sí. Claro, claro. Hay una pregunta que me está haciendo, y muchas gracias por estar presente, María Detzi. ¿Qué estaría sucediendo cuando tenemos la intención, buscamos las maneras y hacemos el máximo esfuerzo posible y aún así cuesta mucho la coherencia? Bueno, bienvenido al club de lo humano. Es decir, hay varias variables ahí, ¿no? Intencionalidad, método, que sería buscar las maneras, método, camino. eh, lo volitivo, el esfuerzo, máximo esfuerzo posible, y la resultante que no está siendo como la idea de cómo debía ser, porque estoy interactuando con estas tres variables, intencionalidad, método y voluntad, y no está saliendo. Bueno, hay que ver primero la tolerancia y la frustración, porque si nos saldría con intencionalidad, método o camino y voluntad todo lo que nos proponemos, ya seríamos santos básicamente y no estaríamos en este plano, podríamos decir, ¿no? Entonces, punto número uno, la tolerancia y la frustración. Y eso no solamente en la aplicación de cuestiones religiosas o de transmisión de la vivencia de la fe, sino en cualquier cosa. Y después, en el punto preciso es, ok, estoy poniendo mi máximo esfuerzo, estoy transmitiendo, estoy teniendo un camino, hay algo que está fallando en algún lado para que la resultante, entiendo, no esté dando como yo quiero. Punto número uno, o hay una diferencia entre expectativa y realidad, tengo expectativas muy altas y aunque esté esto positivo por estas tres variables, el resultado sea relativamente positivo, como yo tengo la expectativa muy alta siempre lo veo negativo y es una cuestión de posicionamiento subjetivo, o hay algún tipo de error en la manera de transmitirlo, no forzosamente en el contenido, por ahí el contenido está muy bien, pero el formato, lo que incluye las maneras, la lengua, lo que incluye lo no verbal, etcétera, está siendo adverso, entonces no estoy trasladando la verdad con amor, que muchas veces eso nos pasa, a todos nos pasa, que por ahí no lo transmitimos de la mejor forma. Entonces, lo que hay que hacer es detectar entre esas tres variables que ya las tengo coordinadas, ¿no? El camino, la voluntad y la intención, y el resultado. Ahí en el medio habría que poner zoom, como si fuera con el celular o con la compu o lo que fuera, una lupa, y ver qué está ocurriendo. ¿Es el contenido? ¿Es la forma? ¿Es el timing? Es decir, ¿es el momento? ¿Es el otro que no está receptivo? Bueno, habría que ver punto por punto qué es lo que ocurre allí. Claro, es lo que también se toma cuando se manda a hacer un plan de vida personal. No, justo ha mencionado algunos tips, ¿no? Que estoy viendo desde tu perspectiva. Y bueno, Andrea Medina también dice lo mismo. Bueno, el límite, que estamos hablando del límite de lo espiritual humano es difuso. Como darnos cuenta, me interesa porque estoy estudiando psicología realista. Es una escuela mexicana de psicología realista que ya está, de Juan Bosco Abascal, un psicólogo católico de muchos años, que está interesado en conocerte también a ti, por si acaso. Sí, les pasa que estuve en el programa, me dijo que quería conocerte porque está interesado en hacer un equipo con psicólogos católicos. Con gusto, pero con bueno. gusto. Pasale mi contacto si lo tenés. A ver, sí. El límite es difuso porque el mundo espiritual se monta sobre el mundo humano. Entonces, el mundo humano puede estar muy bien, pero el mundo espiritual está más o menos, entonces ahí tenemos un lío, tenemos un problema. O el mundo espiritual por ahí está muy bien, pero el mundo humano tiene un montón de agujeros, entonces el mundo espiritual se va como si fuera un colador. Lo que hay que tener en cuenta es ver cuáles son aquellas variables, tanto de un lado como del otro, para no entrecruzar, insisto, los campos, que se trabaje de manera interdisciplinaria, coordinada. Y yo lo que veo muchas veces, lamentablemente, que se trabaja de manera interdisciplinaria, pero completamente descoordinada. Entonces, lo que hay que hacer cuando se trabaja con un paciente, con una persona, y hay un psicólogo y un sacerdote, que el psicólogo y el sacerdote hablen, ¿no? Se puedan interactuar para ver, bueno, yo estoy con lo humano con esto, yo estoy trabajando lo espiritual con esto para fortalecer esto. Bueno, no nos pisemos, ¿no? Claro, exactamente. Ahora la otra pregunta, ¿no? Que vamos en esta parte. Ahora, ¿qué pasa, no? En los casos que hemos visto, de los dos casos que te he mencionado de actitudes, entre comillas, fanáticas, ¿no? Aquel que le cuesta porque no hace match, no ve y ¿cómo se llama? Se queda, ¿no? Rígido en esa idea y no trabaja. Y el otro que pone una falsa identidad. ¿Qué pasa si en ambos casos, por más que se den cuenta, no quieren trabajar ese problema? Seguir sus procesos de duelo, seguir su proceso de sanación, simplemente quieren quedarse allí. ¿Qué puede pasar a futuro con estas personas? A ver, si conscientemente, ahí lo que hay que discernir es si ese
no querer pertenece a la esfera consciente o pertenece más a una defensa. Es decir, claro. Si conscientemente la persona, para que sea sencillo que está del otro lado y que lo entienda, conscientemente sería tener casi toda la información, ¿no? Tengo toda la información. Inconscientemente es que hay algo operando en mí que yo estoy desconociendo y que como mecanismo está activo y me lleva a hacer algo que en realidad no estoy queriendo del todo. Es decir, no me quiero trabajar más, pero en realidad es una defensa a no sufrir. En cambio, aquella persona que ya conoce que, bueno, pasando por este camino va a sufrir y que va a entrar en el lodo un rato, pero que va a hacer para que en el mediano plazo pueda sanar, así todo, con toda esa información, dice que no, bueno, ya hay mucho no se puede hacer porque también la persona tiene una libertad justamente intrínseca a su ontología, por lo tanto hay que dejarlo y cuando esté preparado y listo, seguir trabajando cuando vuelva, ¿no? Ahí no se puede obligar, o sea, no se puede obligar a alguien a cambiar. O sea, no hay manera. El primer punto terapéutico para que un proceso funcione es que la persona reconozca que hay algo que por sí mismo no puede estar haciendo y necesita de un otro que lo acompañe y lo ayude. O sea, ese es el primer punto. Y el segundo punto es la calidad del vínculo que se desarrolla tanto en el psicólogo con el paciente como en el sacerdote con el consultante o con el fiel. O sea, la calidad del vínculo. Si no hay vínculo es muy difícil que funcione porque no hay apertura. Entonces, ¿qué podría pasar con esas personas? Y, a ver, lo que podría pasar es que, no sé, desde lo humano, la compulsión a la repetición esté presente, es decir, que siga repitiendo más situaciones de las mismas, que la herida no termine de sanarse, sino que sea un como si situacional y que después en otro momento salga hacia afuera, es decir, sangre nuevamente porque no está suturado, ¿no? Eso es las hipótesis más o menos de lo que puede suceder con personas que no quieren seguir por un camino de trabajo, tanto sea psíquico como espiritual. Claro, se podría decir también, o sea, si es que estas personas no intentan cambiar, sea consciente o por un problema de defensa, pueden llegar a un problema mayor, es decir, hacer mayor daño a otros, hacer mayor daño a su entorno, quizás en un campo ya de un movimiento católico en la parroquia, por ejemplo, ensañarse en estar en un cargo, por ejemplo, no quieres quitarse ese cargo, o llegar a otra cosa peor, la agresión, o a lo que llevan quizás otras personas de otras religiones que llegan a agredir a otras personas de otras religiones, sectas y estas cosas. ¿Puede pasar? Sí, como puede pasar cualquier cosa porque habría que ver en ese caso la singularidad de quien está llevando a cabo esto que estás manifestando. Pero sí, podría suceder estas cuestiones de poder, son intrínsecas a cualquier ámbito humano. En este caso, en la parroquia es la típica que yo le llamo la baldosa de poder, ¿no? Bueno, me quedé como yo soy, me quedé en este puesto y a mí no me mueve nadie y que no venga nadie nuevo porque yo voy y eso se ve mucho, ¿no? Yo voy a seguir ejerciendo porque me da seguridad, porque me da una suerte de devolución de afectividad, una mirada positiva sobre mí. Hay muchas cosas, hay muchas situaciones que si no se tienen concientizadas, a la persona le vuelven, ¿no? Estar en ese lugar de pequeño recinto de poder. Pero puede pasar, sí, en hipótesis que se rigidice mucho, de que haya agresión, de que, bueno, no sé, qué sé yo, ejemplo, el coro de una parroquia que está hace un montón tocando en la misma misa a la misma hora y se esperan aires nuevos y hay gente nueva para tocar y esas personas no quieren y no dejan el horario, no dejan ni siquiera que un domingo al mes toque otro o que haya otro en el coro y se generan rispideces, se generan peleas. Bueno, ahí estamos hablando que no hay nada en índole espiritual, sino son cuestiones completamente humanas en relación al poder, en relación a la satisfacción, en relación a la devolución a la mirada del otro, en muchas situaciones no se da esto, eso es un ejemplo, pero puede pasar que las resultantes sean estas que vos mencionás u otras, depende de la singularidad de esa persona. Obviamente que en el extremo es hacer daño a otro, es dañar a un otro, es hacer un mal, que gracias a Dios no es tan común, pero en la media, ¿no? Se generan conflictos intraespacio, es decir, conflictos típicos, sobre todo de relacionamientos de poder. Claro. Antes de seguir, quisiera mandar un saludo a mi mamá que me está viendo también. Acabo de verla en el Facebook, está viendo a mi mamá. Así que un saludo a mi mamá, Isla María Tamariz Quispe, y a papá, ¿no? Luis Lechun Pengalera. Y un saludo a mi hermano Miguel. Muchas gracias. Y un saludo también para mi hermano Miguel, que hoy día es su cumpleaños, así que un gran saludo para él también.
Muy bien, ahora, claro, de alguna manera ya hemos visto alguna solución. Ahora, pues tú en sí, vamos a perfilar un poco, ¿qué solución plantearías, ¿no? A todo este problema que estamos hablando, ¿no? A ver, partiría, porque es muy amplio, ¿no? Estoy pensando, porque es muy amplio lo que fuimos hablando. Em, yo creo que el punto principal es dejar de mirar un poco afuera para mirar en sí, sin que eso se convierta en un narcisismo irrestricto. Es decir, no, a ver, en vez de mirar la paja ajena, miremos la viga que hay en el propio. Y eso implica muchas veces actos de humildad. Es decir, a ver, aclaremos, ¿no? Voy pensando muy rápido, entonces por eso voy cortando. A todos nos pasa que en algún momento proyectamos, es decir, la culpa la tiene otro. A todos nos pasa que este no es mi problema, si no me lo traes vos. A todos nos pasa que tenemos ciertos ámbitos de pequeño poder. O sea, el que dice que eso no le pasa, insisto, está ya canonizado más o menos, ¿no? Por lo tanto, a todos nos pasa eso. Es humilde reconocer que por nuestra calidad humana dañada por el pecado original, dañada por nuestra historia, que a todos nos ha pasado mínimamente algo, nos sucede. Pero ahora, esto es dimensional, es decir, tenés la persona que nunca ha visto esto, ni quiere ver. ¿Por qué no quiere ver? Porque cuando hay un sacerdote que se lo muestra, no sé, en una confesión, no lo ve, o sale y dice no me confieso más con este cura, o va a tener dirección espiritual, o una charla, ¿no? Y no le gustó lo que le dijo porque le tocó una herida y dice, no, yo no vuelvo más acá. Bueno, esa persona no quiere, o sea, no quiere. Siempre en las consultas muchas veces se da él, no, pero no puedo. Y en realidad no es que no puedo, muchas veces es no quiero. Nada más que está disfrazado el querer por el poder. Porque cuando uno dice no puedo, por ejemplo, bueno, una persona no puede caminar. Bueno, porque no tiene una pierna, ok, no puede caminar. Es una inhabilidad, o sea, está inhabilitado por una cuestión física. Ahora, esa persona tiene aburrimiento, acá le decimos fiaca, que sería sin ganas, no quiere, no es que no puede. Entonces eso a nivel psíquico pasa muchas veces también. No es que tiene una persona que tiene una patología severa, en el que, bueno, no puede, está deprimido en un nivel 10 puntos, no puede moverse, pero otra persona que sí, y está eligiendo por múltiples causas no moverse o no hacer ese acto porque, etcétera, ¿no? El entramado en general termina siendo muy complejo. Entonces, lo principal es verlo, ¿no? El primer punto de inteligencia emocional es conocerse a sí mismo, diría Sócrates, por ejemplo, no, conocete a vos mismo. Y en ese conocer hay una humildad, es decir, reconozco mi propia vulnerabilidad, reconozco mis propias sombras, reconozco mis propios errores, pecados, lo reconozco, no solamente lo negativo, ahora vamos con lo positivo, reconozco mis luces, reconozco lo bueno que hay en mí, reconozco mi identidad. ¿Qué reconozco? Si solamente reconozco lo positivo y niego lo negativo, bueno, estoy demasiado narcisista. Si solamente reconozco lo negativo y nada de lo positivo, tiendo a la depresión. Entonces tiene que ser un camino virtuoso, es decir, un camino del medio guiado por la justa razón o la recta razón, que no se vaya ni a la abundancia ni al defecto. Así que puedo reconocer mis luces y mis sombras. Dentro de mis sombras es justamente el trabajo que estamos diciendo. Bueno, de estas sombras, ¿qué es espiritual y qué es humano? Espiritual, por ejemplo, sería, tomo ayahuasca, estoy en una secta chamánica, me hago constelaciones familiares y me tiro las cartas una vez por mes. Bueno, ahí estamos hablando de lo espiritual, ¿no? Estamos hablando de lo espiritual, no, pero es que no voy a misa, que no hago esto, pero hago todo lo demás. Bueno, ahí tenemos un problema espiritual. Humanamente, ¿qué es lo que hay? Hay una cuestión identitaria, hay heridas que no has trabajado nunca, hay algún tipo de escena subjetiva de superioridad. Bueno, ¿qué es lo que hay? Entonces empiezo a reconocer, a dejar de mirar para afuera en cuanto a la proyección de la responsabilidad de me hacen, es decir, soy así porque a mí me hacen, o ese es otro tema, soy o estoy, ¿no? Una cuestión es más ontológica, soy así, no puedo cambiar, y la otra es más un estado transicional, el estado, estoy de esta forma. Entonces, dejo de mirar para afuera y dejo de echarle la responsabilidad o la culpa a los demás. Me hago cargo de esto. Bueno, tengo esta sombra, también tengo esta luz, pero en este caso concreto, la verdad que no fue mi sombra la que operó. Operó en este caso la sombra de un otro cuando en una situación vincular hay un otro agresivo o provocador hacia mí. Entonces, bueno, y el otro no lo quiere reconocer. Bueno, ok, una cuestión de humildad. Entonces,
poder observarse, reconocer la propia vulnerabilidad, observar los puntos ciegos, observar los puntos a trabajar y tener la valentía de poder adentrarse en un proceso tanto humano como espiritual de trabajo para que la resultante sea a corto plazo meterse en estas aguas turbulentas que obviamente traen angustia, traen miedos, traen emociones a veces un poco desorganizadas, y de lo espiritual un proceso de fe que es, por ejemplo, una ruptura identitaria. Si yo hacía todo lo que hacía, de pronto dejé todo, en mi caso, y me aboco a seguir a Jesús, bueno, obviamente que va a haber una crisis, va a ser muy bonito, pero va a haber una crisis de todo absolutamente lo que tuve que dejar atrás, que definía parte de mi identidad. Entonces creo que el punto principal tiene que ver con el reconocimiento de sí, mirando, haciendo una transformación de la mirada. Salgo de mirar al otro y me empiezo a mirar a mí en ese sentido, no narcisísticamente, porque siempre es importante obviamente ver al otro para la ayuda, para la caridad, pero en este caso es para el reconocimiento de lo propio y después operar con los medios necesarios. Operar con los medios necesarios para ir a transformar esto. Si la persona no quiere, está en su completa libertad de no querer. El tema es que en ese no querer no tenga actos destructivos para con los demás, porque si no ahí sí es un problema, porque está dañando a un otro. A ver, si se autodaña, lo sumo es un problema suyo. Se dañó a sí mismo, ok. Pero si se autodaña, encima daña, ahí tenemos un problema porque no está pudiendo reconocer que su negligencia personal está afectando a otro. Hay una pequeña pregunta que queda en los comentarios. ¿Cómo podemos hacer para llegar a ese discernimiento en caso de no tener contacto previo con terapias o con pertenecer a la iglesia? Bueno, si no está el contacto previo, en algún momento se llega, es decir, Dios es muy hábil para ponernos la persona, el instrumento adecuado delante de nuestras narices para justamente hacer esa conversión. Para eso hay que estar atentos. Y desde lo humano, bueno, justamente tiene que ver con la evaluación que vas haciendo de tu vida. Es una vida fructífera, es una vida íntegra, es una vida sana, es una vida de dar más que de recibir, o es una vida narcisista, es una vida centrada en mi ombligo, con conductas desordenadas, con apegos desordenados. Eso es el discernimiento que uno tiene que hacer. Y pasa muchísimo, que hay veces que las personas no tienen ni fe, ni nunca hicieron un proceso de nada, pero se dan cuenta en algún momento de la vida que esto no puede seguir por este camino porque voy a chocar el auto. O sea, no hay forma. Me la voy a terminar poniendo contra el camión que viene de frente. Entonces ahí sí frenan, son humildes, previo a esa humildad observaron que había algo que no estaba yendo por el carril que tenía que ir, y luego hacen un tercer acto, un tercer punto que vendría a ser justamente el pedido de ayuda. Van con el padre Luis, van con un psicólogo, o sea, buscan ayuda, googlean a ver cómo pueden salir del tema. El tema es que, la cuestión es que muchas veces en esa desesperación de la necesidad de ayuda, si no está la ayuda adecuada o el auxilio adecuado, se termina cayendo, por ejemplo, en este caso espiritualmente, la nueva era, toda esa cuestión. O en psicólogos que múltiples ocasiones terminan llevándolos para otro lado. Psicólogos O para psicólogos. Para psicólogos, sí, para psicólogos o psicólogos muy progres, que terminan más deconstruyendo que llevando una integridad, entre otras cosas. ¿Sí? Hola, te doy la bienvenida a esta cuenta de Patreon. ¿Por qué decidí hacer o crear una cuenta aquí? El trabajo de Batalla Cultural desde mi ámbito, la psicología, como todos los ámbitos, ¿no? Implica tiempo, implica inversión, implica conocimiento y sobre todo mucha disposición, ¿no? Particularmente mi trabajo principal no es este de la difusión de la batalla cultural desde la psicología, sino tiene que ver con la atención de pacientes, el dictado de clases en las universidades, entre otras cosas. Por lo tanto, decido abrir esta cuenta para que quien quiera y considere mi contenido de valor pueda hacer una pequeña donación. Vas a encontrar 3 niveles, ¿no? Con distintos valores, que son contribuciones muy pequeñas para poder ayudarme, que el contenido sea más profesional, poder dedicarle mayor tiempo, mayor posibilidades de formación también
sobre todo para que esto llegue a más personas y podamos ser más cantidad a la hora de argumentar en esta hegemonía lamentable de izquierdas y de progresismo. Por lo tanto, te doy la bienvenida nuevamente y te agradezco por estar aquí.